Buenas noches, Oxígeno. Hoy tenemos un programa fascinante, porque son 120 años de que se ha publicado Drácula, pero atrás de Drácula hay mucho por entender de los temores del mundo. Y también después de haberse publicado Drácula, se ha vuelto unos personajes más fascinantes, más seductores. Nunca vas a ver un Drácula inútil, ¿no? Es siempre un Drácula seductor, comedor, dominador, ¿no? Y entonces vamos a ver qué hay detrás, por qué este Drácula incluso es tan fálico. Vamos con Oxígeno. Quiero presentar a Rolando, es un arquitecto que con su tercer ojo ha empezado a ver cosas mucho más allá y hoy casi has dejado la arquitectura y has entrado de lleno a lo metafísico, a lo que cuesta tanto entender. Rolo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Sebastián, es un placer estar acá, me encanta el espacio y bueno, un poco el tema este es apasionante y estoy aquí para lo que tú sientas, poder contestar, además es retribuir un poquito también este agradable espacio. Y al tiro voy a ir contigo. Bueno, Roberto ya es un invitado más habitual, es un abogado, historiador, pero un apasionado de la literatura también. Entonces, a él le vamos a indagar sobre muchas cosas de lo que ha sido, lo que ha representado en la historia del cine, del arte y de los temores de la gente en su cotidiano, la obra de Drácula. Rolando, ¿de dónde sale esto de seres superiores que no mueren, necesitan consumir sangre para mantenerse vivos? Eso como el lado malo, pero ¿por qué el lado bueno? Digamos, también hay un Cristo que nos da su sangre para que vivamos, o somos los malos que estamos vampirizando a Cristo. ¿Por qué este mito de la sangre es tan potente en la historia del mundo? Y lo bello es hablar del mito, ¿no? El mito de Drácula no solamente es una historia narrada, sino además es una experiencia vivida y que se la lleva adelante en una sociedad secreta, estas sociedades que comienzan más o menos victorianas en 1800, 1900, y a través de Bram Stoker se hace el relato del Drácula que conocemos, ¿no? De la obra fantástica, pero que alegoriza obviamente a estos seres que están en manifiestos a veces dentro de nuestra sociedad y que nosotros mismos podemos ser vampiros, porque a veces hay momentos que sentimos como hay seres que se alimentan de nuestra energía, de nuestra felicidad, de nuestra vida. Eso se lo ve, seguramente Roberto va a narrar un poco más la parte histórica, pero yo la parte metafísica de esto, y yo trabajo mucho con terapias todos los días y veo cómo personas sufren cabalmente el tema del vampirismo energético, psíquico, que está relacionado a personas que se alimentan de otros porque no tienen la capacidad de volcar su propia energía en su vida, sino que viven a costa de los demás. Esto lo podemos ver no solo en personas externas en nuestro trabajo, o esos jefes terribles que tenemos, ¿no? Que nos quitan nuestra energía, o a veces esa pareja que nos hace líos. Y al trasfondo de eso hay una oscuridad inmanente, porque nos lleva a darnos cuenta de que nosotros estamos vulnerables y también nosotros podemos vulnerables a seres que amamos, nos podemos alimentar de nuestros hijos. Eso es algo que no tomamos mucho, pero que en el libro de Bram Stoker, A la obra de gente, hablamos que nosotros somos luces y sombras, como tú lo decías. Roberto, Bram Stoker ha hecho una fábula literaria, pero tú como historiador siempre se ha especulado que hay personas reales, incluso Vlad Drácula, que era un personaje histórico. ¿Quién era este hombre en el que se ha inspirado la obra? Bueno, Bram Stoker ha tomado muchos elementos de lo que era el folclore europeo, especialmente de los Balcanes. La base de la obra fundamentalmente ha radicado en dos raíces, ¿no? La primera es las tradiciones de Rumania, de Serbia, de los países de Europa Oriental, respecto a cierto tipo de seres que se manifestaban supuestamente como tradición o como superstición. Y la segunda fuente, estaríamos hablando también de, obviamente, de Vlad III, voivoda empalador, o el Vlad el empalador. Era un príncipe valaco que, bueno, se enfrentó con los turcos y se enfrentó con el rey de Hungría. Y en la forma de reaccionar fue muy brutal, muy sanguinario, ¿no? Poniéndolo en contexto con otros monarcas europeos, tal el caso como Mehmed II, conquistador de Constantinopla, o el propio Iván IV, el terrible de Rusia, Vlad Drácula tenía ya una tendencia
muy cruel. Podríamos hablar hasta de una psicopatía, una demencia. Porque ¿Es verdad que tomaba sangre de sus enemigos? aparte de otras costumbres muy bárbaras que tenía, ¿no? ¿Cómo cuál? La más importante era fundamentalmente el empalamiento. Es una forma de tortura muy cruel por la que se introduce una especie de vara o palo, no puntiagudo, una especie de lanza, roma, no puntiaguda, porque eso significaría matar a la persona inmediatamente, y se introducía ese palo por la vía rectal, por la vía anal, y se levantaba la víctima, ¿no? Y podía introducirse al cuerpo lentamente, entonces era una forma de agonía espantosa. Esa forma de conducta de Vlad Tepes, el empalador, ha llevado justamente a que la gente haya empezado a conocer la brutalidad de su forma de reaccionar con sus enemigos y con sus súbditos. ¿Muy querido en su tierra, odiado en su tierra? Temido, porque era muy inestable de carácter, ¿no? Porque era nacionalista también, ¿no? Era un defensor de su nación. Era un defensor de su estado, del estado de Valaquia, y trataba de librarlo del poder de los turcos y de los húngaros. Estaba en medio de los dos enemigos. Entonces, la forma como reaccionó frente a este tipo de invasiones de los propios turcos otomanos fue justamente muy brutal. Alguna vez, cuando se había enfrentado con el propio sultán de Turquía, lo ha recibido con un bosque de empalados, ¿no? Increíble. Voy al tiro para que sigamos hablando más de historia y del tema literario. Rolando, yo soy muy católico y a mí siempre me ha impresionado cuando me dicen, esta es mi sangre, ¿no? Que será entregada por ustedes, tomen de ella, ¿no? Es muy potente. Y a contrapartida hay un ser maligno que se quiere llevar mi sangre. ¿Cuál es la relación más esotérica que está en el catolicismo con el tema de la sangre? Porque yo concuerdo contigo, la modernidad, hay un bautismo energético que lo quiero tocar después contigo, sí. Pero en la antigüedad el tema de la sangre era muy potente, era muy fuerte, ¿no? Te marcaba, decían, hasta nobleza, te marcaba pureza, ¿no? ¿Cuál es esta idea de la sangre y vincular la sangre del bueno con la sangre que se lleva el malo? Sí, el tema de la sangre ha representado siempre desde la antigüedad los linajes sagrados, el linaje de Jesucristo, que ha sido, digamos, un ser elevado, para muchos Dios, para otras personas alguien que nos ha enseñado un camino de conocimiento, pero además que la sangre se vincula al árbol genealógico, a nuestra propia historia mítica, a nuestros ancestros. Por eso es que en la Eucaristía la sangre no solo representaba, digamos, el dar, sino también el recordar que nosotros tenemos un origen divino. En el tema de la Eucaristía, por ejemplo, de la sangre, representaba cabalmente vincularnos nuevamente a la deidad. En el otro tema, que es el todo tiene su lado luminoso y todo tiene su lado oscuro, como decía Roberto, el tema de tomar la sangre de los vencidos, que eso no solo lo hacía Vlad Tepes, sino en las guerras antiguas, sobre todo en el mismo cráneo del vencido se lo abría y se tomaba su sangre. Eso era para recoger todo su heroísmo. O sea, de alguna manera era una maldad, pero tratando también de... Te estás llevando el alma del otro. El alma, te estás llevando el poder de su linaje. Lo estás destruyendo, pero te estás alimentando de él. En todo caso, esas cosas eran muy demostrables en la antigüedad, eran brutales y eran gráficas. Lo que nosotros vivimos es algo no muy gráfico ahora, pero creo que seguimos siendo esos seres salvajes mitológicos antiguos, con un revestimiento muy culturalmente estético, pero que sí también a veces nos tomamos la sangre de los seres que queremos vencerlos, ¿no? O sea, a las personas que odiamos, censuramos y demás, no dejamos de tomarnos su energía, que eso es un poco el concepto. Pero Drácula es un hombre de linaje tradicional, fuerte, es un muerto por su maldad, pero siempre busca sangre fresca. Y es porque viene de un linaje bien interesante, Drácula, porque si te das cuenta, Drácula además lingüísticamente viene de Draco, que es el origen del dragón, ¿no? Por eso es que se sitúa un poquito esto al lado del vampirismo, al linaje de los dragones. Por eso también en la actualidad se habla mucho de los reptilianos, que se dice que son de un linaje de sangre azul. Eso es otro tema que se lo puede tocar, es muy interesante, pero sí está relacionado a todo este tema del vampirismo también, ¿no? Hay seres que pueden dar su vida y su energía, como lo que representa el Cristo, y hay otros que más bien se alimentan de la energía, ¿no? Esa es su contraparte, su dualidad. El Drácula moderno es un galán, es un hombre elegante, es un hombre engominado,
pero el de la novela también es un seductor, es un enamorado. ¿Por qué hay esta relación de la búsqueda de esa sangre nueva con la seducción? Mira, Sebastián, esa es tal vez una imagen que nos ha dado el cine, porque el libro de Stoker nos presenta a un vampiro más viejo, que va a cobrar más energía a medida que va cobrando más víctimas. Una de las visiones más cercanas al verdadero Drácula, entre comillas, del libro de Stoker, es el que se ha reflejado por Friedrich Wilhelm Murnau en la película de 1922, Nosferatu, o la Sinfonía del Espanto, la Sinfonía del Miedo. Entonces ahí se ve la personificación del Drácula como lo concibió Stoker, ¿no? Un Drácula viejo, repulsivo y que trataba de buscar sangre para sobrevivir. Y también se logra ese efecto en la película de Werner Herzog en 1979 con Klaus Kinski como Nosferatu, el fantasma de la noche, en 1979. La imagen que tenemos del Drácula que recordamos como frac y muy elegante, muy seductor, aparece con Bela Lugosi, pero no refleja lo que está en el libro de Stoker. Entonces, particularmente tenemos una diferencia, ¿no? Las películas en general tratan de mostrarnos a un Drácula seductor, ¿no? Trata de tener incluso relaciones amorosas, pero la verdadera versión de Drácula, que ha sido enfocada por Terence Fisher, por Murnau y por Herzog, particularmente con Christopher Lee, cambiaba la imagen, porque ya no era ese seductor, era un monstruo sediento de sangre que quería comerse gente. Entonces esa es la imagen que se tiene, la verdadera, de la novela de Bram Stoker. Un monstruo sediento de sangre de gente. Nos vamos con eso, un corte, y volvemos con Drácula en Oxígeno.